Entonces, el versículo que acabamos de leer para iniciar nos habla de la purificación de nuestros pecados antiguos por medio del sacrificio de Cristo. Entonces es pura luz. Pero hay dos cosas que relaciona Pedro en este pasaje. Una es el conocimiento y otra es el permanecer en el amor. La Biblia nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para poder entender el amor de Cristo que nos ha sido revelado por medio de su palabra, tenemos primero que conocerlo a Él y a su ministerio. Por eso habla del conocimiento de Dios. Nadie puede amar algo que no conoce. La fe es el puntal del amor a Cristo. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Yo le puedo decir 1000 veces a usted cuánto le ama cierta persona, pero si no se lo demuestra o si no tiene ocasión de tener relación con esa persona para que se lo demuestre, usted no lo va a creer. Déjeme le digo, el evangelio es así. Nosotros les predicamos a la gente que hay un Dios que les ama, que ha dado todo por ellos, y les empezamos o tratamos de explicarle cuán grande fue la demostración de su amor a través del despojamiento de la deidad y de tantas cosas que dejó Cristo por amor a nosotros. Pero como la gente no lo siente y no lo ve, no lo cree. ¿Sí se entiende, hermanos? Entonces el principio del amor es la fe. Por eso la relación entre conocimiento y amor está unida. A mayor revelación de Jesús por las Escrituras al hombre, entonces el hombre empezará a amar verdaderamente más a Cristo. Si no, el amor no tiene un fundamento, porque el amor tiene que tener un fundamento bíblico. El amor de Dios tiene que tener un fundamento bíblico para que el cristiano lo experimente. El amor de Dios no es una emoción. El amor de Dios es una pasión, una fuerza, un poder para vencer, que produce frutos, que no deja estar tranquilo al hombre, que ayuda a crecer y a crecer y a crecer en la gracia, que le permite ser un árbol fructuoso. Entonces, yo los quiero invitar que me acompañen. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 5. Versículo 14. Pablo explicaba estas cosas. 2 de Corintios 5:14 dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿qué dice, hermanos? ¿Cómo es el proceso en el cual el hombre natural escucha el evangelio y al escucharlo por medio de la fe cree en ese sacrificio, la grandeza, la intensidad de ese sacrificio, lo costoso y sobre todo el resultado de ese sacrificio para su vida, el bien que le va a producir, que tiene que producir en el hombre el desear hacer lo mismo por causa de Cristo? Dice que el amor de Cristo nos constriñe, sabiendo esto, que si uno murió por todos, ¿qué dice, hermanos? Luego, ¿qué? El viernes se hablaba del despojarse de tantas cosas, como Cristo se despojó de tantas cosas. Él se despojó siendo rico, se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos. Él se despojó de su naturaleza divina, porque siendo igual a Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Él se despojó de la relación íntima entre el Padre y Él en el cielo, Padre, la gloria que compartían, la misma gloria que ellos compartían en el cielo. Él se despojó de tantas cosas, aún de su vida se despojó, aunque Dios no puede morir, pero el cuerpo que fue preparado sí podía morir. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 10 que Dios le preparó un cuerpo para que el cuerpo sea el sacrificio perfecto y la manifestación más grande del amor de Dios. La cruz es el sello más grande del amor de Dios. Es curioso que el lugar reconocido como más maldito en la tierra por las Escrituras fuera el lugar
más grande para mostrar el amor de Dios. Eso nos tiene que decir algo a nosotros, que el amor de Dios, cuando es legítimo en el hombre hacia Dios, ¿qué dice el pasaje? Luego todos mueren. ¿Sí dice así o no dice así, hermanos? El amor de Dios es la potencia de la iglesia. El amor de Dios es la salvación del mundo. El amor de Dios es lo que hace que el cristiano tenga confianza en aquel día de la venida. El amor de Dios hace al hombre poderoso, esforzado, confiado. El amor de Dios produce el vencer todo en este mundo. Eso hace el amor de Dios. La fe nos ayuda porque va de la mano. Si el hombre no cree lo que oye, no cree de lo que se le está diciendo. Si el hombre no cree que Cristo le amó así con dificultad, él va a poder amar a alguien así. Necesitamos creer lo que oímos. Jesús dijo en una ocasión: mirad bien cómo oís. Dice la escritura en Hebreos capítulo 3 que Dios le habló a Israel durante todo el camino, y aunque les estuvo hablando y la peña fue abierta y les dijo que el día de hoy es su salvación, que no endurezcas tu corazón, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Vamos a leerlo, Hebreos, hermanos, capítulo 3. ¿Sabe que la vestimenta correcta para venir a la iglesia se llama amor? ¿Sabe que usted y yo venimos vestidos a la iglesia con diferentes vestimentas? Unos venimos con la vestimenta de responsabilidad porque tengo que venir. Otros venimos con la vestimenta de no, el qué dirán, porque luego si no voy me van a hablar y van a decir el hermano ya anda mal. ¿Sabe que yo tengo que venir porque pues me siento enfermo y necesito que Dios me sane? Pero la vestimenta perfecta de gala para venir aquí es porque usted le ama a Él más que a todo. Si piensan bien, si piensan mal, si lo estiman, si no lo estiman, si lo ven bien, si lo ven mal, si lo comen o no lo comen, a usted, eso es un segundo plano. Usted tiene que venir delante de su Dios porque le ama a su Dios y le quiere adorar. Y todo eso nos detiene muchas veces a todos. Los procesos, las dificultades. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Hebreos 3. Vamos a leer del versículo 16 en adelante. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído, qué dice, hermanos? Le provocaron. ¿No fueron cuántos? Todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés. ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos, a quienes, hermanos, que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué, hermanos? La incredulidad. Primero es la fe y luego es el amor. Vamos a leerlo, Gálatas 6:5, hermanos. Cuando al ser humano se le predica el evangelio y por la gracia de Dios entiende cómo Dios le ha amado, él solito quiere acercarse a su Dios. Perdone, 5:6, hermanos. Gálatas 5:6. A lo mejor pudiéramos decir es un texto que está sacado del contexto, porque el pasaje está hablando de la ley, del servir a la ley por obediencia o temor a la muerte o por amor. Versículo 5 dice, versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, ¿qué dice, hermanos? Ni la incircuncisión, sino la fe que obra. El amor es el vehículo que debe de mover a la iglesia para que todo lo que se haga salga bien. El amor es el vehículo que debe de mover al hombre que trabaja en su labor para que todo lo que haga le salga bien. El amor es el sazón de las cocineras para que todo lo que cocinen salga bien. El amor es la esencia del bien.
Porque Dios es amor. Podemos hacerlo por obligación, porque la ley impulsaba las obras por obligación. Tú tienes que hacer esto, esto y esto, porque si no haces esto y esto, se te va a demandar esto y esto. Y dice que por el temor de la muerte, muchos estuvieron sujetos a servidumbre, así lo dice Hebreos capítulo 2. Pero en Cristo no es así. Porque Dios mostró su amor en su Hijo de tal manera. Vamos a leer Romanos 5:8, hermanos. Esa es la manera. Romanos 5:8. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. El amor se manifiesta a los enemigos de Dios. Aquí, Dios tenía un pleito con toda la humanidad a causa del pecado, pero los amó tanto que entregó a su Hijo. Esto quiere decir que Dios no halló nada agradable por lo cual poder entregar a su Hijo. Dios no se agradó de ningún ser humano que le provocara en sí mismo el deseo de sacrificar a su propio Hijo. Dios miró la humanidad y miró que eran como ovejas sin pastor, que todos iban directamente al infierno, que no había salvación entre ellos, que nadie les podría ayudar, y diseñó un plan de salvación desde antes que fueran los hombres. La Biblia dice que el Cordero de Dios fue sacrificado desde el principio del mundo. Esto es algo grandísimo, hermanos. Aún su abuelo y su bisabuelo y su tatarabuelo y aún los continentes, y aún no existía nadie, y Cristo ya había sido sacrificado en el pensamiento, en el logos de Dios. Eso lo explica San Juan capítulo 1. Vamos a leerlo. San Juan capítulo 1. Todos lo sabemos. En el principio era el Verbo. Esto habla de la profundidad del amor de Dios aún por lo que aún no había sido creado, sabiendo que la creación misma se iba a corromper. Y con todo y eso, Él ya lo había hecho. Esa es la profundidad del amor de Dios. Y confirma tantas cosas. ¿Ya estamos ahí, hermanos? San Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Y qué era el Verbo, hermanos? Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjese bien, vamos a examinar el versículo 1. Dice: en el principio era el Verbo, la palabra, el logos. La palabra en griego aquí quiere decir, era el pensamiento, era más que un pensamiento, era el plan, era el diseño, era lo que Dios había trazado. Pero ese diseño tenía nombre. Tenía nombre. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo y la palabra que se hizo carne estaba con Dios en el principio, viendo acerca de la redención, cómo sería la forma en que Él entraría al mundo, diseñando todas las cosas. Aquella palabra era un plan, un trazo, una idea, una formación, eso es lo que quiere decir, de un diseño para mostrarle a la creación cómo la amaría Dios. Porque el hombre, lo más grande que puede conocer de Dios es su amor. Porque hay quienes vieron su gloria,
Pero si no experimentan su amor, no pueden tener confianza, hermanos. Israel miró su gloria en aquel monte y miró el estruendo, los rayos y el temblor, y tuvieron temor. ¿Era la gloria de Dios lo que estaba ahí o no? Se define como muchas formas la palabra gloria en el hebreo, pero una de ellas es potencia, poder, luz, potestad. Y eso no les provocó amor. ¿O sí les provocó amor? Eso no les provocó amor. Pero cuando miraban a Cristo, hermanos, cuando miraban a Cristo, les provocaba amor. Y nosotros vimos la gloria en la faz de Cristo, dice la Escritura. Él es la imagen del Dios invisible. Vamos a leer Colosenses, hermanos. Colosenses, capítulo 1, versículo 15. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Aquí quiere decir el principado o el primero, no en creación, en autoridad, en poder, en dominio. Jesús no fue creado. Jesús es Dios. ¿Sí se entiende eso? El cuerpo sí fue creado. El ser que estaba dentro del cuerpo nunca fue creado. Él es eterno. Por medio de Él y para Él, Él hizo todas las cosas. Él es el mediador. Como Él es la palabra, Dios pensó. Cuando habló Jesús y cuando se hizo el Espíritu lo hizo. Fíjese bien, Dios pensó. Cuando habló, Cristo es. Y el que formó fue el Espíritu. Y estos tres son uno. Eso es un misterio. Eso es un misterio. Pero ese logos, esa palabra, dio a conocer lo que más puede conocer el hombre de Dios. Todo lo que el hombre puede conocer más de Dios se encuentra en Cristo. No hay otro linaje, no hay otra raíz, no hay otro conocimiento, no hay otro libro, no hay otra persona que nos revele más quién es Dios verdaderamente como Cristo. Solo Cristo revela al Padre. Y muchos pueden hacer ideas, ideologías y teorías de quién es Dios verdaderamente, pero solo Jesús es quien nos revela al Padre. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Él es la imagen del Dios invisible. Si tú quieres conocer algo de Dios, ve a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Y si quieres conocer el amor de Dios, ve a Cristo. Él es la manifestación más grande del amor de Dios visiblemente. Dice así, versículo 15: el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién, hermanos? Y no solo eso, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué es subsistir? Mantener con vida. Él mantiene con vida toda la iglesia, todo el mundo, todo el universo lo sostiene con el poder de su palabra. Él es todopoderoso y su amor es todopoderoso. Y conocer ese amor es lo que nos va a hacer todopoderoso en esta tierra. Poderlo todo. Pero si no conocemos su amor, las profecías se acabarán, las lenguas cesarán. Está la esperanza, la fe y el amor. Pero el mayor de ellos es, porque la fe, déjenme le digo, la fe se puede desviar. La fe se puede fingir. La fe se puede extraviar.
Hasta se puede desaparecer. Yo he mirado quién creía que ya no cree. Pero cuando alguien conoce el amor de Dios y lo experimenta, es un sello. Ponme como sello. Sí dice así, ¿verdad? Lo leíamos en Cantares. Es un sello que no se quita, que no se quita. Ya no puedes negar que Dios es amor y que te ama. Es inolvidable. Dime quién que ha amado a un hombre. Vamos a hablar del matrimonio. A un hombre como jamás nunca amó a nadie. Cuando el hombre muere o no está, se le olvida. Él es el amor de su vida y podrá tener otro hombre y otro hombre, pero si él verdaderamente fue el amor de su vida, toda su vida se va a acordar de él. Así es. Es un sello que no se olvida, no se borra. Él es así. Hebreos capítulo 1, hermanos. Versículo 1 en adelante. Acuérdense que la palabra logos para el hebreo o la palabra verbo para ellos ellos entendían por la palabra verbo, logos, todo el Antiguo Testamento, todo lo que Dios les había hablado a través de los profetas, de los reyes y todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ellos lo reconocían como la palabra logos. Entonces cuando dice, y aquel logo se hizo, o aquel verbo se hizo, es el cumplimiento de todo lo que Dios habló y diseñó para ellos y para nosotros. Entonces Hebreos lo explica aquí. Dios dice, Hebreos capítulo 1 versículo 1, Dios habiendo hablado logos muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, que dice a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero. Cuando dice constituyó, quiere decir que todo lo que hablaron los padres y los profetas se trataba de Él. El centro de toda la profecía y la escritura es Cristo. Ahora ese Hijo vino a hablarnos cumpliendo lo que Él había hablado. Pero este Hijo dice, no nomás vino a hablarlos, a quien constituyó heredero de todo. Y por quien asimismo hizo, ¿qué dice, hermanos? El universo, el cual siendo el resplandor de ¿qué? Y la imagen misma de ¿qué? De su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, había un plan de salvación hablado a los padres y a los profetas, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es el Logos, Él es la palabra, Él es el amor percibible, visible, palpable, sustentable, manifestable. Porque Jesús lo dijo así en San Juan 15, que si permanecíamos en sus palabras, y sus palabras eran estas: un nuevo mandamiento os dejo, que os améis. San Juan capítulo 13, vamos a leerlo, hermanos. (13:34). ¿Ya estamos ahí, hermanos? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 35. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ahora sí vamos a leer ahí mismo capítulo 14, versículo 21.
Dice así: el que tiene mis mandamientos, o sea, el amar, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. ¿Y qué dice, hermanos? El amor produce una manifestación en el hombre. ¿Sabe cuál es esa manifestación? Ese mismo amor que Dios derrama por medio de su Espíritu Santo para que usted pueda amar de la misma manera que Él está requiriendo que se ame. Esa comunión entre usted y Dios es lo que hace que usted pueda amar a los demás como Cristo amó a la iglesia. Porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por medio de esa visitación del Padre y del Hijo a la comunión del corazón interna. Hace rato cantábamos esa alabanza tan bonita que dice: déjalo entrar. Si encuentras a alguien que te ame así, dice, ábrele tu corazón y déjalo entrar. Eso es lo que está cantando esa alabanza. Tenemos que enamorarnos de Jesús. Pero ¿cómo nos vamos a enamorar si no le creemos lo que Él dice? La Biblia y el conocimiento de las Escrituras secularmente no producen amor. La revelación de las Escrituras por el Espíritu produce amor. La relación íntima con el Espíritu por medio de la palabra y la oración produce amor. La fe legítima en las Escrituras produce amor. Los fariseos eran los eruditos más grandes de aquel tiempo, y dijo el Señor: no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Sí les dijo así o no les dijo así, hermanos? Y yo os conozco que no tenéis amor de Dios. Tenéis todo el conocimiento de las Escrituras, pero ¿sabes qué? No me encontraste a mí el amor en las Escrituras. Sabes todo lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer, pero a mí no me encontraste en las Escrituras. Y yo soy el centro de las Escrituras, porque de mí escribió Moisés, porque mi día lo vio Abraham, les explicaba, y les dijo: escudriñad las Escrituras, porque el Padre da testimonio. Vamos a leerlo, en San Juan capítulo 5. Alabado sea el Señor. San Juan 5:37 en adelante. Fíjese que a veces en las situaciones de la vida del hombre llegan etapas donde no es fácil amar y es muy escaso el amor, y a veces ni siquiera el amor, vamos a decirlo así, el amor natural del hombre, ya no hablamos del de Dios. Y es tan escaso que no quiere uno amar a nadie ni ver a nadie. Pero la verdad es que necesitamos acercarnos y entender cómo Él nos amó, porque si no, no vamos a poder amarnos. No nos vamos a poder perdonar, no nos vamos a poder ver bien, no vamos a poder servir. Si usted no ama a su hermano y canta, bien bonito que canta alabanza, si no ama a su hermano, déjeme le digo que la Biblia dice unas cosas que no le van a agradar. Si usted predica y tiene una célula, pero no ama a su hermano y no lo perdona, déjeme le digo que usted está haciendo lo que haría cualquier fariseo por causa de la ley. No está viendo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. O sea, ¿qué quiere decir? Que no vale. ¿Cuánto vale, mis hermanos? Nada, sino la fe que obra por el amor. Y entonces si llevas mucho fruto, es que tengo que ir a visitar a aquel hermano, mejor ya no vayas y ponte a orar y dile: Señor, dame de tu amor, porque la verdad no me interesa esa alma. A mí no me produce nada esa alma, si se pierde o no se pierde. Yo no gano nada, siento que no. Es algo bien horrible, hermanos. Es algo bien horrible. Pero cuando el amor de Dios está, Él te mueve. Él te mueve a amar hasta tus enemigos. Es algo increíble. Es algo impresionante. Es más, les voy a decir una cosa: es algo ya no visto en este mundo.
Ya no he visto. Yo creo que con la mano no se hallan en el mundo los hombres que aman a Dios como Dios los ha amado. Es raro. Pero Dios quiere que nos amemos así. Ese es el punto, es el propósito, es la revelación. Que así nos amemos. Entonces sí, el mundo va a decir, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Solos van a venir, hermanos. ¿Ya estamos ahí? San Juan 5, 37 en adelante, dice así: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra, ¿qué dice, hermanos? Morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros, fíjese bien, estaba hablando con los hombres que se sabían todo el Antiguo Testamento de memoria. Hombres que jugaban al conocimiento de las letras del Antiguo Pacto, eruditos, y les dijo, ¿sabes qué? No tienes su palabra morando en ti. Imagínense, ¿qué sentirían ellos? ¿Qué sentirían? Que te digan, tienes 20 años en la iglesia, pero tú no conoces a Dios. Tienes 30 años, pero tú no sabes amar. Ya perdiste 30 años de tu vida aquí sentado y no has conocido a Jesús. Ni lo entiendes, ni lo has hallado en las Escrituras, ni sabes que Él es el centro de todo. Te envolviste en una rutina religiosa y vana, en la cual sigues y sigues y sigues porque estás envuelto en ella. Pero ¿sabes qué? Tú no tienes amor de Dios. ¿Qué sentiría usted, hermano? Ya no viene, ¿da que no? ¿O sí viene? Pues tenemos que venir y tenemos que escudriñar, porque ese es el consejo. Vamos a seguir leyendo hasta que lo encontremos a Él, si así nos ha pasado. Versículo 39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dice, hermanos, ahí el testimonio de Jesús en todas las Escrituras, en cada uno de los pasajes. Versículo 40: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Imagínense 30, 40 años siguiendo la vida y saber que nunca la alcanzamos y que nunca la conocimos. Y es algo cotidiano, es algo normal. Vamos a leer Lucas capítulo 24. Es algo normal. Jesús y sus discípulos en el camino de Maús, dice que ellos estuvieron con Él, fueron sus discípulos y estuvieron presentes en el sacrificio y estuvieron esperando a que Él resucitara y iban caminando tristes. ¿Y sabe por qué era su tristeza? Porque no habían conocido el amor de Dios todavía. Porque el perfecto amor echa fuera todo temor. El perfecto amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre. Pero ellos no habían conocido ese amor. ¿Sabe por qué Pedro huyó? ¿Sabe por qué Pedro lo negó? Porque no había amado a Jesús como Jesús le dijo que debería ser amado. Por eso le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? Apacienta, ¿me amas? Y la palabra me amas es en el griego ágape. ¿Me amas con amor de Dios? Le preguntaba, ¿me amas como yo te he amado a ti? Y él le decía, tú sabes que te amo, pero la palabra era fileos. Tú sabes que te amo, pero como un hermano. Es lo que le decía a Pedro. Las 3 veces le dijo, sí te amo, pero como un hermano. No te amo como tú me amas, no te amo así. No te puedo amar así. Y no lo podía amar así todavía. Y muchos de nosotros estamos en ese proceso en el que Dios nos demanda algo para mostrarle nuestro amor a Él y nosotros no queremos mostrarle. Hasta cierto punto, desde ahí allá te amo, Señor, pero ya para acá yo ocupo mi vida. Yo ocupo hacer mis cosas, yo ocupo guardar dinero, yo no puedo ir con los hermanos, es que no tengo, voy a gastar.
Es que no puedo poner en la iglesia porque si no, no me alcanza. Y pues, ¿qué vamos a comer hoy? Y que nadie se preocupa por la comida. Pero el que ama se preocupa por todas esas cosas. ¿Quién de toda la multitud se preocupó por qué van de comer? ¿Quién? ¿No fue él? ¿No fue él? ¿No les dijo, denles de comer? Porque el amor se preocupa por todas las necesidades. En todo está y por todo se preocupa. Pero los discípulos dijo, no, despídelos, son bien muchos. Es un dineral el que nos vamos a gastar para darles de comer. Pero Dios es proveedor. El amor es el poder de Dios para darlo todo. Es una bendición. Lucas 24, hermanos. Vamos a leer el versículo 25 y 26. Dice así: entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrare en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Fíjese bien, no había Nuevo Testamento, lo único que había era el Antiguo Testamento, la ley, los salmos y los profetas. Así se constituía todo el Antiguo Testamento de ellos. Y en cada uno de los libros les fue diciendo quién era él en ese libro. En cada uno de los libros les fue mostrando quién era él. Ellos estaban totalmente desenfocados de eso. Y como nunca lo observaron en las escrituras, ¿cómo estaban? Confundidos. Emaús, confusión. No sabían si era, si no era, si era el Cristo, si los amaba, si no los amaba, si resucitaría, si no resucitaría. ¿Y cómo iban? Tristes. Sí se entiende, hermanos. Pero si hayan tenido el amor de Dios o lo hayan comprendido por las escrituras, dice que produce algo en el corazón. Dice que su corazón, ¿qué pasaba, hermanos? Ardía. ¿Sí lo dice así o no lo dice así? Dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? ¿No sentías algo adentro de ti que te quería hacer llorar, que te quería quebrantar, que te quería conmover, como dijo Pablo, que te constriñía dentro de ti cuando te abría las escrituras? Eso es el constriñir. Y si no nos constriñe, hermanos, necesitamos escudriñar las escrituras y buscar a Jesús en la ley, en los salmos y en los profetas, porque Él está ahí y la manifestación más grande de su amor está ahí. Isaías 53 es un poema del amor de Dios. El Salmo 22 es un poema del amor de Dios. El Salmo 40, el Salmo 23, el Salmo 93, el Salmo 51, el Salmo 2, Éxodo 12, Génesis 12, Génesis 21. En todas partes está Cristo, en todas partes está Cristo mostrando cuánto nos ama. En toda la escritura está Cristo. Apocalipsis desde el 1 hasta el 22. En toda la escritura está Cristo mostrando cuánto nos ama. En los evangelios, el evangelio de Juan, las cartas de Juan. ¿Sabe que? No recuerdo bien, pero Juan menciona la palabra amor más de 80 veces en sus escritos y más de 100 veces la palabra fe. Por eso esas cartas, y él es reconocido como el discípulo a quien ¿qué? A quien Jesús amó. Él solo se lo puso. Él solo se lo puso. ¿Sabe por qué? Porque así era. Así era.
Y podemos decir que hemos hecho y deshecho y que sabemos y que tenemos y que solo Dios nos puede hacer amarlo así. Le dijo a Pedro: mira, Pedro, como no me puedes amar como yo te he amado, va a venir un tiempo donde otro te va a ceñir y te va a llevar a donde tú no quieres ir. Y así me vas a glorificar. Porque la palabra glorificar tiene muchos sinónimos. Y uno de ellos, ¿sabes cuál es la forma más grande en que el hombre pueda glorificar a Dios? ¿Sí sabe, hermanos? Que diga, lo glorificó. ¿Sí sabe? Dar su vida por Él. Esa es la palabra glorificar. Padre, glorifica a tu Hijo. Estaba orando en el Getsemaní para que tu Hijo te glorifique. O sea, ayúdame a dar mi vida por ti totalmente, para que tú me des tu vida a mí. Y le dijo, le hablaba de la muerte con la que glorificaría. La glorificación más grande es esa. No es cantar bien bonito y venir todos los días. No, es que el hombre sea capaz de dar su vida por su Dios. Que lo arrojen al lago al horno de fuego y diga gloria a Dios. Que lo avienten a los leones y no diga nada. Eso es glorificar a Dios. Que nos falte para comer y ya no venir a la iglesia, eso no es glorificar a Dios. Dios nos va a ayudar. Yo sé que tenemos que amarlo. Yo a veces pues me pongo muy triste porque veo mi condición. Y cuando tú ves cómo Él te ha amado, te hace sentir como tú le debes de amar a Él. ¿Sí es así o no es así, mis hermanos? Y todos le damos gracias por todo lo que Él nos da, pero no le damos lo que Él merece que le demos. ¿Qué es lo que puede recibir usted más grande de un hombre a otro hombre? ¿O de un ser humano a otro? ¿Dinero? ¿Favores? ¿Riquezas? ¿Qué es? Amor. 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 Porque cuando se trata de la vida y de la muerte, el amor es sobre todas las cosas. Porque yo le aseguro que si me van a matar a mí y entra uno con una pistola por ahí y me dice, hasta aquí llegaste, muy pocos de aquí se pararían y dijeran, no lo mate, máteme mejor a mí. O mate a mi hijo en lugar de al hermano. Muchos hasta se regocijarían. Aunque no lo podemos creer. Pero sí sabía que en eso consiste. En que a la hora de que se trate de la muerte, usted diga, yo la pongo por él. Mátame a mí también. Y eso es lo que pide Jesús. Y peor tantito, hasta por tus enemigos. No por tu hermano que te cae bien. Con todo esto, ¿osará alguno? ¿Sí dijo Pablo así? De morir por el justo. Puede que haya un valiente que quiera exaltarse y decir, mátame a mí mátame. Dios nos ayude. Vamos a gozarnos, hermanos. Vamos a ver 3 cosas que produce el amor de Dios cuando se está perfeccionando en el hombre. Amén. Ya para terminar. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28. Alabado sea el Señor. Voy a arrojar una pregunta. ¿Y cuántos darían la vida por su esposo o su esposa? ¿Y cuántos tienen ganas de quitársela? Porque también pasa. Ya he oído que, ay Señor, ya no lo aguanto, ya llévatelo. Fíjese bien. Pero el que ama a su mujer o a su varón, a sí mismo, se ama. ¿Y sabía que es el amor de los más sencillos? Porque usted puede dar su vida por uno de sus hijos y lo daría sin pensarlo, yo creo que sí. Y luego después sigue su esposo o su esposa. Y luego después, según la ley de Dios o el orden de Dios, siguen sus padres o sus hermanos. Pero de ahí en más, por un amigo,
¿Por qué cree que Jesús dijo esto? No hay amor más grande que este, que el uno ponga su vida ¿por quién? ¿Dijo por su hijo? No, por sus amigos. Ese es el nivel del amor de Dios. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a leer versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó. Fíjese, esa palabra escatimar tiene que ver con una balanza en el griego. Tiene que ver con una balanza así grande donde Dios puso a un lado la humanidad caída, que no servía para nada, podrida, que cada día le provocaba a ira desde que Dios creó al hombre, que le ofendía, que le escupía, que le traicionaba, que lo dejó, que no lo adoró, que nunca lo buscó. Puso toda la humanidad de un lado y del otro lado puso al Hijo de Dios, al amado, al deseado, del que se alegraba, porque Él hizo todas las cosas que son como uno mismo, dice. El que le alegró toda la existencia. Y la balanza le hizo así. O le hizo así. ¿Sabe qué es lo que hizo que esto pesara más? El amor. El amor. Aquí le puso todo su amor a lo que no servía para nada, es lo que dice Romanos 5:8. El amor de Dios pesó más que el amor a sus hijos. Yo estoy pasando por un proceso, ya tengo meses. Y hace rato, mientras estaba yo sentado ahí, pensaba en esto y decía: qué feo se siente sentir que tu hijo está perdido y que el camino por el que va a la muerte. Y la impotencia de no poder hacer muchas cosas es como un sentimiento que destroza y dan ganas de correr y hacer lo imposible por ello, para que eso no pase. Y yo estoy en un proceso donde estoy sintiendo eso ya hace meses y yo no puedo hacer nada, pero no se me olvida lo que siento. Entonces, cuando me acuerdo de estas partes donde el Padre estaba sintiendo lo que el Hijo sentía en la cruz, y Él sí podía hacer algo, Él podía haberlo bajado de ahí, y usted y yo no valíamos la pena. Déjeme le digo, y hasta el día de hoy no lo vale. No lo vale. La verdad, somos bien malos y no le amamos. Y no le amamos como debemos amarle, ni le conocemos. Por eso nos está hablando estas cosas. Debemos de entender eso, hermanos. Usted debe de entender cuando Dios le está hablando, cuando el hombre le está hablando. Necesitamos entender eso para que nuestra confianza esté firme, para que sepamos que nada nos va a apartar del amor de Cristo, para que ni principados, potestades, huestes, gobernadores, ni lo alto, ni lo profundo, ni el porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor que es en Cristo Jesús. Que lo que Él ha puesto en nosotros, nada lo puede quitar. Que el amor que nos ha dado, nada lo puede borrar. Que más fuerte que la muerte es el amor. Y yo le doy gracias a Dios, aunque no entiendo bien el proceso, pero digo, bueno, a lo mejor me va a servir para saber amar a uno de tus hijos como amo al mío. Cuando lo vea en una situación como esa, llorar y pedir
y buscar la manera de traerlo de allá, ¿verdad? Y a lo mejor a muchos de nosotros nos va a pasar así. Pero si tenemos el amor de Dios, hermanos, por su gracia y por su espíritu, vamos a lograr que la iglesia sea lo que debe de ser. Una iglesia más que vencedora, preparada para el día de su venida. Lista, preparada, limpia, ataviada, con vestiduras blancas y resplandecientes, porque el amor produce obras justas. La obra justa es ayudar siempre al necesitado, al caído, darse por los demás. Eso es lo más justo que hay en la vida. Dar todo lo que uno tiene por el que no tiene, aún por el que no lo merece, porque eso hizo Jesús. Eso es la obra justa. Y el que permanece en su amor, permanece confiado en que el día que Jesús venga, me voy a ir con Él. Y no porque venga o no venga, porque sé que lo amo y Él me ama. Y hago sus obras y llevo fruto. Isaías 58 lo leyó mi hermano el día lunes y toda la noche estuve oyendo eso en mi cabeza. Y ¿no es más bien que compartas tu pan con el hambriento? No es que te des por los demás, más bien, no es eso. Que ames a tu prójimo, eso es lo que yo te pido. Eso es, que se amen como hermanos. Que si tú tienes y el otro no tiene, eso no tiene nada que ver. Que si tú sabes y el otro no, tampoco tiene nada que ver. Porque nos ve igual a todos, nos ama igual a todos. Que nos amemos verdaderamente como Él nos ha amado. Dios nos enseñe su amor, hermanos. Vamos a leer Isaías 58 para terminar. Oremos unos por otros. Yo sé que todos estamos en diferentes procesos. Y algún día vamos a salir del proceso. Porque tengo fe que el Dios es el que hace todas las cosas y los permite. Y cuando salga de ese proceso, voy a alabarle a Dios con más libertad. Y decía Pablo, hijitos míos, ¿verdad? Por quienes vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿verdad? Ese es el amor que quiere formar en nosotros el Señor. A lo mejor en mí lo está queriendo formar de esta manera, en usted lo va a formar a lo mejor de otra, pero de que se va a enseñar a amar a su cuerpo y a su iglesia, si es hijo, se va a enseñar a amar a su iglesia y a su cuerpo. Y cuando se enseñe a amar a su iglesia y a su cuerpo como a sí mismo, usted tiene el amor de Dios ahora sí. Usted permanece en su amor. Entonces sí, usted es más que vencedor. Todo lo que le venga, lo va a poder hacer. Lo va a poder sobrellevar. Dice así. Vamos a leer Isaías 58, hermanos. Desde el versículo 5 en adelante. Dice: ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y decir y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová, ¿qué dice, hermanos? Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Sigamos adelante.
Y mi deseo es que Dios les bendiga, Dios les guarde, y oremos unos por otros y busquemos ese amor de Dios. Pidámosle a Dios que nos lo dé, pidámosle a Dios que nos lo conceda, que nos permita amarnos unos a otros y pues que nos enseñe a perdonarnos unos a otros, que nos enseñe a esforzarnos unos a otros. Todos vamos para allá, hermanos. Todos queremos entrar con el Señor a las bodas. Todos queremos estar listos cuando suene la final trompeta. Si tenemos amor de Dios, dice que estaremos confiados. El día que se oiga la trompeta, estaremos confiados. Es muy probable que si tenemos amor, el día que se oiga la trompeta nos halle trabajando, porque el amor no nos deja estar ociosos. Nos halle evangelizando, nos halle en oración, visitando a algún enfermo, nos halle en algún servicio. Es muy probable. Necesitamos pedirle que Él nos siga ayudando. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Voy a dejar este lugar a mi hermano Felipe. Que el Señor les bendiga. Paz de Cristo, hermanos. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Hugo, hermanos? Miren, la escritura es una bendición muy grande que nos dice cómo caminar. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies, tu palabra es una lámpara a mis pies. Tu palabra me va a decir hacia dónde caminar, y es una lumbrera para mi camino. Dice la escritura que Abraham creyó a Dios. ¿Y sabe cómo fue el caminar de Abraham cuando recién Dios le habló? Fue un caminar de fe. Empezó a dar pisadas. ¿Sí lo ha leído o no lo ha leído, hermanos? ¿Pisadas de qué, hermanos? ¿De qué? ¿De qué? De fe. Tú y yo tenemos que aprender a caminar por fe. Tú y yo tenemos que aprender a caminar por fe. Sabes que si tú y yo no aprendemos a caminar por fe, vivimos en pecado. Nuestra vida está llena de pecado, porque todo lo que no procede de fe es pecado. Vamos a leer en los Romanos para ver si esto es así. Hay quien cree que no se debe uno de bautizar, que no hace falta. Hay quien cree muchas cosas a su manera. Romanos capítulo 4, verso 11 y verso 12 dice así: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también, ¿qué, hermanos? Siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Por cierto, Pablo era un creyente, creía en Dios. ¿Sabes? Dice la escritura que muchas vidas tienen fe en Dios, pero no conforme a ciencia. Tienen celo de Dios, tienen a veces el deseo de buscar a Dios, pero no de acuerdo a la ciencia de Dios. Hay quien tiene fe en Dios, pero no de acuerdo al conocimiento de Dios. Hay quien que es muy celoso de Dios, pero no de acuerdo al conocimiento, a la ciencia de Dios. Por eso dice la escritura que hay quien tiene celo de Dios, pero no de acuerdo a la ciencia de Dios. Pablo era un creyente, él creía en Dios, pero él creía que era su deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Pero dice la escritura que fue recibido a misericordia porque todo eso que hizo, lo hizo en ignorancia. Él tenía fe, pero tenía una fe no sana, una fe llena de ignorancia. Por cierto, los católicos tendrán fe.
O si tienen fe. Pero sabes, es una fe no sana. Porque tienen mucha ignorancia, ignoran. Dice la escritura, erráis ignorando las escrituras. Ahora vamos a segunda de Pedro, donde estaba nuestro hermano. En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, ¿qué, hermanos? Añadid a vuestra fe virtud. ¿Sí dice así, hermanos? Y a la virtud, ¿qué, hermanos? Conocimiento. ¿Cuántos creen que es bueno leer la Biblia? ¿Cuántos creen? Levanten la mano los que crean que es bueno leer la Biblia. ¿Cuántos creen que es muy bueno leerla en la mañana y en la noche de todos los días? ¿Cuántos creen? ¿Y por qué creen que es bueno? ¿Por qué creen que es bueno? ¿Cómo? Sí, es cierto. Pero fíjese bien, le dijo el Señor a Josué: este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, en él vas a meditar de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora bien, ¿cuántos creen que es bueno leer la Biblia de día y de noche? Levanten su mano. ¿Y cuántos lo hacemos? A ver, levanten su mano los que leen la Biblia de día, en la mañana y luego en la noche. ¿Cuántas veces a la semana? ¿Todos los días? Levanten su mano los que la leen toda la semana. ¿Y los demás no creen que es bueno? Pero sabe, hay una cosa que se necesita, no nomás se necesita la fe. Agregad a vuestra fe, ¿qué, hermanos? Virtud. ¿Qué es virtud? Poder. Poder. Dijo Pablo, porque el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que quiero hacer, que no quiero hacer, porque necesito poder. Si tú y yo nos conformamos con tener esa creencia de que es bueno leer la Biblia en las mañanas y en las noches también de todos los días, pero nunca logramos hacerlo, no nos van a salir bien las cosas y no va a prosperar nuestro camino. Al contrario, tú y yo estamos haciendo todavía más mal. Pecamos. Porque el pecado está para aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero si tú y yo empezamos a caminar con fe, no, es que yo lo creo, no basta. ¿Sabes que en el camino del creyente, aparte de caminar por fe, se necesita caminar con virtud, con poder? Jesús, ¿cómo caminaba? Dice la escritura que él andaba en el poder. Volvió a Nazaret en el poder del Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? En la mañana sabemos que es bueno leer la Biblia y en la tarde también, todos los días. Pero la mayoría de las veces andamos conforme el deseo, y la carne es bien débil. Por eso dice la escritura, agrégale poder, porque si tú le vas agregando a tu caminar debe de empezar a ser un caminar con fe, pero luego tiene que ser un caminar con virtud, con poder. Yo le doy gracias a Dios. A mí me alegra ver esa evolución en el creyente y en la iglesia. ¿Sabe? Pero dice la escritura, pero no te conformes con tener fe y poder. Jacobo y Juan un día le dijeron al Señor: ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y consuma a toda esta aldea? ¿Tenían fe de que Dios podía hacer eso a través de ellos? Sí. ¿Tenían virtud, poder? Sí, tenían. Pero todavía no tenían conocimiento. Les dijo el Señor: tú no sabes de qué espíritu eres.
Es más, ni siquiera sabes a qué vino el Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre no vino para esto que tú quieres hacer. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. ¿Sabe que en la iglesia hay muchos hermanos con fe y con poder, virtud? Y al primero que comete una falta, ¡zas!, le sueltan un rajatablazo que lo andan matando. Sí, le sueltan un rajatablazo y pégale, no le sé que sea en la cabeza, para que se le quite. Sí, pero le vas a quitar la vida. ¿Sabes que eso era lo que quería hacer Jacobo y Juan? El Señor no los dejó, porque hay que agregarle conocimiento. No nomás se necesita caminar con fe y con virtud, hay que agregarle conocimiento. Hay que saber qué quiere Dios que hagamos tú y yo con la fe y con la virtud, el poder que nos da. Y luego tu caminar ya va avanzando, ya va mejorando. Caminas con fe, caminas con virtud, caminas con conocimiento. Y luego dice la Escritura, síguele agregando. Síguele agregando el conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y finalmente, ¿qué, hermanos? Amor. ¿Sabe que Pablo le dijo a la iglesia, te voy a mostrar el camino más excelente? Porque todas esas virtudes, el que camina con dominio propio, hermanos, camina bien. Dice Proverbios, 3 cosas hay de muy hermoso, de muy bello andar. El ceñido de lomos, aquel que logra controlar. Porque es cierto, en la iglesia, de un repente, pasa uno cada coraje. Sí, en la iglesia, de un de repente pasa uno cada coraje. ¿El Señor no se llenó de ira? ¿No se llenó de ira alguna vez? Fíjese bien, un día entró el Señor en el templo. Y los discípulos, en cuanto lo vieron, se acordaron de un texto. ¿De qué texto se acordaron? ¿El celo de qué? ¿Y por qué se acordaron de ese texto? ¿Qué creen que sintió el Señor ese día que entró al templo? ¿Qué creen que sintió? ¿No creen que se enojó? Hizo un azote de cuerdas y ¡zas! Pero ¿sabe? Se contuvo, tuvo dominio propio, porque pudo haberlos destruido en ese mismo rato. Cuando fueron a prenderlo, Pedro sacó su espada y ¡zas! A Malcolm, ¡pum!, le dio un orejazo. ¿Y qué le dijo el Señor? Mira, guarda tu espada, porque todo aquel que mate a espada, la espada va a perecer. ¿O no crees que yo pudiera pedirle a mi Padre algunas legiones de ángeles y ahorita, pum, consumirlos a todos? ¿Tú crees que el Señor no llegó a sentirse mal por lo que le hicieron? Cuando entró en su casa, sí, se enojaba. Él llegó a decir, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Pero sabe que él tenía un hermoso andar. Él tenía un maravilloso modo de caminar. Siempre caminó con fe. Por eso no se hundió en el lago como Pedro sí. Porque Pedro dudó. ¿Sabe? Caminó con virtud. Andaba en el poder del Espíritu. Pero luego caminó con conocimiento. ¿Sabe? Con dominio propio. Siempre se controló. Pero la corona de su forma de caminar se llamaba amor. Él llegó a caminar excelentemente por medio de ese amor. ¿Cómo andas caminando el día de hoy, hermano? ¿Cómo andas caminando el día de hoy? Por fe, gloria a Dios, vamos bien.
Amén. Pero agrégale, porque el que no tiene estas cosas se empieza a quedar ocioso. El que tiene estas cosas no se queda ocioso. El problema es el que no tiene estas cosas. Es más, no ve, tiene la vista muy corta. Se le empiezan a olvidar muchas cosas. Se le empieza a olvidar lo que Dios hizo por él. Y sabes, luego empieza a decir, no, pues yo mejor me quedo. No, pues está haciendo frío. No, pues va a llover. Y esa forma de caminar, ¿sabes? No tiene ni fe, ni virtud, ni tampoco amor, ni piedad. No tiene lo que debe de tener. ¿Sabes? Cuando tú y yo venimos a la casa del Señor, necesitamos venir con fe. Porque el que se acerca a Dios debe de creer que Él es galardonador de los que le buscan. Necesitamos tener incluso virtud. Necesitamos que ese espíritu nos mueva. Y nos mueva siempre hacia adelante, porque el espíritu impulsa al hombre a caminar hacia adelante. Pero finalmente necesitamos también aprender a tener dominio propio. Pero cuando tú y yo vengamos y el amor sea el que nos traiga, todo va a ser excelente. Amén. Entonces a ti y a mí nos empezaron a mover cosas buenas: la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la piedad, la paciencia, el amor fraternal. Pero finalmente nos empezó a mover el amor. Y esa forma de caminar es una forma de caminar muy excelente. Cuando empieza a ser nuestro caminar ya así, agárrate, mi hermano. Ya estás listo, ya es hora de partir. Amén. Ya es hora de partir. Te vas a terminar despidiendo como Jesús se despidió. Ejemplo os he dado para que como yo he hecho, veis a dónde voy y conocéis el camino. Y allá te espero. El Señor se despidió así. Y Dios conceda que tú y yo alcancemos a mirar todas estas cosas. Y que nuestro caminar en el Señor vaya, hermanos, perfeccionándose día con día. Primero pisadas de fe y síguele agregando, síguele agregando, síguele agregando. ¿Sabes? Yo recuerdo que estaba joven y yo tenía unas luchas, terribles. En mi juventud, yo empecé a ver que había cosas en mi vida que el Señor necesitaba quitar. Y yo le decía: Dios mío, quita esto de mí. Siempre que me di cuenta de algo que tenía que quitar y le pedía que lo quitara de mí, me ayudó. Me concedió quitar lo que tenía que quitar de mí. Luego me di cuenta que me hacían falta cosas que yo necesitaba para caminar y que no las tenía. Y le empecé a decir: Señor, dame. Y debo decirles que Dios me lo concedió. ¿Y por qué hago el comentario ahorita? Lo hago para que también te sirva a ti como me sirvió a mí. Lo que veas en tu vida que necesites quitar, pídele al Señor que lo quite. Pablo se dio cuenta de algunas cosas que necesitaba el Señor quitar de su vida y le pedía que lo quitara. Y lo que te des cuenta que te haga falta para servir al Señor, pídele que te lo dé. Si te hace falta la virtud, si te hace falta el poder, si te hace falta el amor, pídeselo, te lo va a dar. Te lo va a dar.
te va a dar todo lo que necesites para caminar de la manera que Él quiere vernos a todos caminar. Amén. Y va a ser una bendición. Sabes que Dios conceda a toda la iglesia llegar a esa etapa, a ese nivel de nuestro caminar, a ese camino más excelente. Ahí le vamos batallando, unos con una cosa, otros con otra. No, pues es que yo no creo que deba de ser así. El velo, no, pues ya pasó de moda. No, pues el bautismo en el nombre de Jesucristo, no, pues también ya basta con una confesión de fe. No, pues yo creo que aretes o sin aretes, pintado o no pintado, yo creo que congregándome o no congregándome, ojalá pongan un sistema de cultos en línea de aquí en adelante y todos en la comodidad de nuestra casa, comiendo palomitas, tomando refrescos, sin frío. Pero dijo el Señor, no, no es así. Tienes que presentar tu cuerpo en sacrificio. Sí, dijo así, ¿verdad, hermanos? Tienes que presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Es un sacrificio. Y es un sacrificio vivo. No, pero es que ya hay inteligencia artificial, pero está muerto. Todo eso está muerto. Dijo el Señor, presenta. Os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, porque Dios no se ha presentado a nosotros digitalmente, hermanos. Él, todas sus visitas a nuestra vida han sido presenciales y en vivo. Los apóstoles dijeron: lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que nuestras manos han palpado tocante al verbo de vida, eso te voy a predicar. Y cuando a ti y a mí nos vimos en necesidad, el Señor vino y nos visitó. Pero nos visitó presencialmente. Amén. Dios nos conceda que a través de su palabra, que a través de la predicación vayamos avanzando. Vamos a hacer una oración. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Hugo, hermanos? Que Dios le bendiga, Dios bendiga a su familia, Dios bendiga a su casa, Dios bendiga a nuestro hermano Justin también. Todos esos procesos sí termina uno diciendo: te doy gracias, Dios mío, porque sé que son para bien. Hay quien se lamenta por lo que le pasa mientras no comprende que Dios lo hizo para su bien. Amén. Pero todo lo que nos pasa en nuestra vida, así dice la Escritura, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Termina uno dándole gracias, termina uno diciendo: Dios ha sido bueno para con nosotros. Así es de que vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a nuestro Señor y Dios que Él bendiga a toda la iglesia, que bendiga nuestras vidas, que nos enseñe a caminar, ¿verdad? Y a avanzar en nuestra forma de caminar. Y que bendiga a toda la congregación, bendiga a las almas que hoy están entre nosotros también. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias, bendito Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, porque hasta aquí tú nos has ayudado y has sido bueno y bondadoso para con nosotros. Y en tus manos hoy ponemos nuestra vida, Dios mío, y nuestro andar, nuestro caminar, rogándote que tú concedas, Dios mío, que nuestro caminar sea motivado por la fe y sea enriquecido con las añadiduras que nos convienen, como la virtud y el conocimiento, hasta avanzar, Dios mío, al punto de que nuestro caminar sea por amor, no por necesidad. Como tu siervo Pablo entendió que el predicar y aún el servir en tu casa no era solamente por la necesidad que tú le impusiste, sino que aprendió que debía de hacerlo de buena gana, por amor a ti. Así haz con nosotros en nuestro vivir, en nuestro caminar, en nuestro diario servicio para ti. Bendice a tu pueblo, Dios mío, aquí reunido. Bendice a toda tu congregación. Bendice, Dios mío, cada familia, cada hogar, cada padre, cada hijo. En tus manos ponemos, Dios mío, también toda necesidad que haya en tu congregación, en mi hermano Hugo, en mi hermano Justin en su casa, en mi hermana también, bendito Señor, Erlinda, en mi hermana Rosalba, en mi hermana Griselda, en mi hermana Esperanza, Dios mío, en mi hermana Lupita, en mi hermano Basilio, en mi hermano Antonio, mi hermana Eva, mi hermana Berta, mi hermano Joel, en mí,
en mi sobrino Carlos, Dios mío, en mi hermana Susana, en todo este pueblo tuyo, en mi hermano Leonardo, su familia, sus hermanos, su madre, sus sobrinos, en todo este pueblo aquí reunido. En tus manos lo encomendamos. Te pedimos, Dios mío, que tú seas propicio a nosotros y nos bendigas y nos enseñes, Dios mío, cómo hemos de caminar y nos ayudes para recibir la virtud que necesitamos para ello y ser limpiados también de lo necesario. En tu nombre glorioso, despídenos en paz de nuestro culto. Sé con nosotros, guárdanos de toda maldad y de todo peligro y fortalécenos para obedecer a la fe que tú nos has traído, Dios mío, por bendición. En tu bendito nombre, Señor Jesús, te lo pedimos, dándote a ti la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a cantar un canto, hermanos, y posteriormente nos vamos a despedir, pero vamos a quedar invitados, si Dios nos concede, este próximo lunes, que es mañana, vamos a reunirnos en casa de nuestra hermana Marichuy, allá en Copalita. El viernes en casa de mi hermana Jessie, y el sábado en casa de mi hermana Cecilia, de mi hermano Efraín. Si Dios permite, vamos a tener un culto de acción de gracias también el 30 de enero a las 5 en casa de mi hermano Gilberto. Y por aquí ya tenemos, hermanos, la lista de lugares disponibles en el autobús para la confraternidad de Culiacán. Si Dios permite, vamos a salir el 29 de febrero con su ayuda. El costo va a ser 1,150 pesos. Y si Dios nos permite, para Pajapan, el costo va a ser de 1,850 pesos. Y vamos a salir con la ayuda del Señor el 25 de marzo, que es el inicio de la Semana Santa. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude y que Él nos bendiga, pero que nos conceda hacer estas cosas como se deben de hacer, con fe, amén, con virtud, con conocimiento, con amor. Que Dios nos ayude para que nuestra vida camine de una forma acorde a la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces vamos a orar a lo largo de esta semana. Si Dios permite, vamos a pedirle al Señor que sea propicio para que también tengamos la oportunidad de visitar a nuestros hermanos en Culiacán, en Pajapan. El día de hoy mandó saludos nuestro hermano Fabián. Por allá se está listando un grupo de 18 hermanos que van a ir a visitar a Tijuana, a nuestro hermano Mario el 17 de febrero. Y ya se preparó un grupo de 17 hermanos para visitar a nuestro hermano Mario en Tijuana el fin de semana del 17 de febrero. Y pues la iglesia está caminando, está avanzando, tiene ánimo. Vamos a orar por ellos también, amén. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos conceda también poner toda esta necesidad en ayuno y oración. Y vamos a pedir un grupo de 2 hermanos que nos acompañen a ayunar el día de mañana. Mi hermana Celina, mi hermana Rosalba, por allá mi hermana Blanca, mi hermano Hugo, ¿verdad? Mi hermana Alba. Tenemos 5, nos hacen falta otros 7 hermanos, amén. Mi hermana Esperanza. ¿Quién más? ¿Quién más? Mi hermano Gilberto. Entre los jóvenes, ¿quién nos va a ayudar? Mi hermano Tony, mi hermano Brandon. Tenemos 9. Nos hacen falta 3 hermanos. Mi hermana Gloria 10, mi hermana Giselle 11. Un hermano más que nos acompañe a ayunar el día de mañana. Amén, hermanos. Mi hermano Chuy. Vamos a pedirle al Señor que Él bendiga nuestras vidas, que Él bendiga nuestras familias, que Él atraiga, ¿verdad?, a las vidas que pues han tenido luchas y dificultades, alejamientos, resfríos. Que Dios nos conceda que haya sanidad y haya bendición también para ellos. Que Dios bendiga a la iglesia en Zimapán, en Tijuana, y también aquí en Zapopan.
en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a cantar ese canto, hermanos, caminando, y así nos vamos a despedir de nuestro culto el día de hoy. Amén, hermanos. Gozándome yo voy para aquel hogar, caminando, caminando. Yo siempre no me quiero aquí quedar, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando para aquel hogar en donde está Jesús. Caminando, caminando de la mano del Señor Jesús, dejando este mundo y todo mal, caminando, caminando. Jesús ha prometido conmigo estar, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando para aquel hogar en donde está Jesús. Caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Yo quiero pecadores también llevar, caminando, caminando, para que Cristo nos pueda hoy salvar, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando para aquel hogar en donde está Jesús. Caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Entonces yo a Cristo ahí veré, caminando, caminando. Por siempre yo su nombre alabaré, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando para aquel hogar en donde está Jesús. Caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Dale la mano a tu hermano y dile te amo yo. Dale la mano a tu hermano y dile te amo yo. Te amo, te amo, te amo en el Señor. Te amo, te amo, te amo yo. Dale la mano a tu hermano y dile te amo yo. Dale la mano a tu hermano y dile te amo yo. Te amo, te amo, te amo en el Señor. Te amo, te amo, te amo yo. Si mi pueblo se humillare, clamare a mí. Si mi pueblo se humillare, clamare a mí. Yo iré y le responderé, y un avivamiento yo le daré. Yo iré y le responderé, y un avivamiento yo le daré. Y a su nombre, hermanos, a Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos despedidos de nuestro culto el día de hoy.
Quedamos invitados para seguir orando y pidiéndole al Señor de su bendición también en ayuno. Dios les bendiga y Dios les guarde. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Aquel me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel
que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Bueno es alabarte, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y mostrar de tu poder. Bueno es alabarte, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar de tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, oh Señor, tu nombre, darle honra, gloria y honor.
Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar de tu poder. Bueno es alabarte, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Señor, y gozar de tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Jesús, nos faltó la chida. ¿Qué puedes decir, lo viste? Sí. Ahí pensaba que los videos ahí sale. ¿Sí? ¿No viste los videos? Yes. Ahora sí, ahora sí. Se pusieron de acuerdo. Que hoy todos tocaban de informativo. ¿Cuándo hoy? Pero sí, nomás.